Dice, victoria sobre los cananeos. Y dice así el verso 1. El rey cananeo de Arat, diga conmigo Arat, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Tarim. Así que atacó a los israelitas, tomó a algunos de sus como prisioneros. Entonces Israel, diga conmigo, Israel hizo voto al Señor. Amén, hizo voto al Señor. Y dice Israel acá, Dios, si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio victoria sobre el cananeo. Así que los israelitas lo destruyeron por completo con sus ciudades. Desde entonces en ese lugar se conoce como Orma. Y dice acá el verso 4, luego el pueblo de Israel salió del monte de Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Contra quién? Dice, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Oigan eso. Verso 6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Verso 7 dice, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, dice, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo, verso 8, a Moisés le dijo, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Y el verso 9 y último dice, así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Diga conmigo, se sanaban. Así que yo quiero que usted incline su rostro. Demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias, pues pueden tomar asiento también. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de compartir hoy con mis hermanos, de poder, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de esta palabra, que tú nos ministres, que tú, Señor, nos des herramientas en el día de hoy para caminar, para avanzar en ti, para crecer en ti, para expandirnos y para poder conectar con lo que tú tienes para nuestras vidas en este tiempo. Gracias por tu palabra, porque ellas son verdaderas, tienen poder y nos ayudan a avanzar en nuestro caminar de vida, Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, por favor. Deme unos minutitos ahí para ver eso. Yo sé que algunos me miraron raro cuando vieron serpiente, pero no se preocupe, todo eso tiene explicación. Vamos a irlo viendo. Y José, yo sé que cualquier cosa José me ayuda. Si usted lo ve ahí, le pregunta a José, levanta tu mano para que te vean. Y José me da soporte ahí. Amén. Entonces, esta mañana queremos hablarles con la temática, las crisis son oportunidades para expandirnos. Las crisis son oportunidades para expandirnos. Y elegimos el libro de Números, ¿verdad? Capítulo 21, del verso 1 al 9. Pero antes de entrar en esos detalles que leímos ahora, quiero que sepamos algo. Y es que cuando hablamos de crisis, son circunstancias muy fuertes. Son eventos de cambio profundo, de cambios muy, muy contundentes que hacen que tú y yo suframos impacto, seamos sacudidos. Si una vez andamos en un determinado rumbo de vida, llega una crisis y nos hace replantearnos. Las crisis son elementos o son momentos para poder nosotros evaluar nuestra vida, para repensarnos. Y cuando llega la crisis muchas veces, que son circunstancias de cambios muy intensos para nosotros, que generan mucha ansiedad a veces, genera muchas complicaciones, genera muchas cosas las cuales no entendemos y sabe la incertidumbre también. Cuando llega la crisis son oportunidades para poder replantearnos y conectar otra vez con el propósito que tenemos tú y yo. Las crisis son eventos para que podamos ver, ok, estoy pasando esto hoy, pero esto no es lo que viviré para siempre. Ok, estoy pasando esta etapa difícil en este momento de mi vida, pero esta crisis no va a definir el resto de mi existencia. Porque es el momento de yo entender que aunque estoy en crisis ahora, yo también recuerdo que tengo un propósito. ¿Amén? ¿Pero qué es el propósito? El propósito es la intención original, Nicole, por la cual algo
o alguien ha sido creado. Cuando hablamos de propósito, es esa intencionalidad, esa finalidad, ese objetivo con el cual algo se creó, con el cual algo fue constituido, con el cual algo o alguien vino a esta realidad. Y cuando hablamos de propósito, es esa intención que tiene ese creador de ese objeto o de esa persona cuando lo trae a la existencia. Él primero pensó en su mente cómo iba a hacer eso. Él lo diseñó en su mente primero. Llega la idea, llega el pensamiento. Yo lo quiero así, así, de esta forma. Y él cuando se detiene a pensar en su creación, antes de él manifestarla, ya él la diseñó en su mente y su corazón. Entonces, tuvo una intención y eso que él va a crear va a ejercer una función. ¿Me va siguiendo? Porque cada persona, cada elemento en este mundo no está de su cuenta. Todo tiene una función acá. ¿Usted sabía eso? Nada de lo que usted y yo hemos vivido en esta tierra ha sido por casualidad. Es muy probable que si no hayas vivido las cosas que has experimentado en tu vida, es probable que no estuvieras aquí. Porque todo lo que tú y yo hemos vivido hasta ahora nos ha preparado y formado para ser quienes somos hoy en día. Por eso no te avergüences de tu pasado. Dale gracias a Dios por lo vivido, por las experiencias que tuviste ahora, pero camina distinto ahora en adelante porque ya tienes el aprendizaje de lo que pasaste. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Eso es propósito, intención. Y una vez le preguntaron al doctor Myles Munroe, un pastor de Jamaica, muy reconocido, años 2014, 2013, usted lo puede investigar, Myles Munroe. Y Myles Munroe le dijo, Dios se levanta en un momento de su vida y él dice que Dios le habla. Y Dios ministra su vida y le dice, levántate, ponte tu mejor traje. Dile que está a tu lado, ponte tu mejor traje. Ponte elegante, ponte más bonito de lo que ya tú eres. Nelson, y habla en ese momento Dios con el doctor Munroe y le dice, oye, levántate. Te voy a llevar al lugar más rico del mundo completo. Voy a llevarte, Elías, al lugar más rico del mundo entero. Munroe dice, pero Señor, ¿cómo que tú me vas a llevar al lugar más rico del mundo entero? Él está pensando que es una firma de abogados, un corporativo X, un entorno de inversionistas, ¿verdad? En un lugar específico, y se pone un traje fino, costoso, algo bien chulo, una cosa bien extravagante, y se prepara el hombre y sale en su vehículo de su casa. Cuando Dios le da la instrucción, entonces viene Myles Munroe y Dios le dice a él, óyeme, camina, sigue moviéndote y parquéate en tal lugar ahora. Y entra en el cementerio que está en la esquina ya. Cuando entonces él entra al cementerio, dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo vea acá? Porque aquí lo que hay son lápidas. Aquí lo que hay es gente que ya murió. Aquí lo que hay es gente que ya su vida en la tierra ya terminó. Entonces Dios le dice, ¿por qué este es el lugar más rico, Milka? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Es el lugar más rico porque aquí yacen visiones, yacen proyectos de gente que nunca la ejecutaron. Nacen empresas, nacen ideas de gente que soñaron con algo, pero nunca lo materializaron. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es el lugar más rico porque aunque es un lugar aparentemente de muerte, está rodeado o está lleno de gente que una vez soñaron cosas que nunca la llevaron a la práctica. Que pensaron proyectos, que tuvieron ideas, que tuvieron visiones y nunca la manifestaron. Nunca la llevaron a ejecución. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Es que si en ese momento tenemos que comprender que el propósito no es simplemente saber lo que es saber que tú y yo tenemos uno. Tenemos una intención por la cual fuimos creados. No es para llevar eso al cementerio, es para manifestar ese propósito aquí en esta tierra. Es el cementerio, ese lugar más rico. ¿Por qué es más rico? Porque ahí nacieron muchos proyectos en gente que hoy no está con nosotros. Ahí se vieron muchas visiones, muchas empresas que no se formaron, canciones que no se escribieron, libros que no se llevaron y se lanzaron a la ejecución, inventos, recursos, ideas, cosas que nadie manifestó nunca y las llevó al cementerio. Es un lugar rico. Es un lugar rico por eso, porque es un lugar donde yacen esos sueños de la gente. Y muchos no vieron esa cosa llevarse a cabo. Entonces, cuando hablamos del propósito, nos hace entender que cuando vienen crisis en nuestras vidas, todo tiene un plan, número uno. Y que eso no puede sorprendernos a ti y a mí como creyentes.
Porque esas crisis son muchas veces los mejores escenarios que Dios usa para expandirnos a ti y a mí. Para que tú y yo crezcamos. Para que tú y yo nos movilicemos. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ese propósito, esa crisis determinada, esa situación con la cual experimentamos en algún momento de nuestras vidas, sacan el máximo potencial que tú y yo tenemos. Si no, pregúntale a los japoneses. Ellos tienen un método muy interesante, se llama Ikihime, lo puede buscar. Cuando un japonés necesita lo que es pescar, porque son los países que más consumen pescado en el mundo entero. En el 2001 ellos consumían más de 44 kilogramos per cápita de pescado. Ahora en el 2022-23 ya tienen por los 23 gramos, porque el viaje para ir a mar adentro y pescar son como 3 meses, más o menos. Pero ¿qué pasa con esto? Que esos peces, cuando ellos tienen que viajar a mar adentro, allá en Japón, tienen que pescarlos, tienen que sacarlos de su hábitat. Cuando regresan a tierra firme, ese viaje de regreso de 3 meses más, el pescado, vieron algo, era que el pescado no estaba siendo fresco ya. Ya el pescado cuando ya moría, que ellos lo sacaban y lo tomaban de ahí, ese pescado no tenía esa frescura, no estaba oxigenado correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tuvieron una idea y es que crean este método llamado Ikehime. El Ikehime consiste en que, número uno, ellos primeros bregaron con redes para pescar, como hace cualquier pescador normal. Bregaron con redes, fueron y tomaron proyectos, sacaron los peces y se los llevaban a tierra firme. Perfecto, excelente. Ahora bien, como ven que no tiene suficiente oxigenación, que no están frescos, que son pescados que están llegando con muchos defectos en ese trayecto de 3 meses, lo que hicieron es esto con el Ikehime. Es que ellos toman primero, no solamente, digamos, la red. Ahora que ellos lo que hacen es crearon una pecera. Cuando crea la pecera, Jade, escucha esto, crea la pecera, esa pecera es un lugar, es una zona hermética ahí, está sellada. Y tiene agua también para que ellos, cuando lo pesquen, lo puedan introducir otra vez en la pecera. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Diga conmigo, ¿qué pasa con esto? Es que cuando está la pecera, que ellos la cargan, esa pecera debe permanecer hermética, debe permanecer bien sellada para que se preserve ese pescado. Ellos lo pescan vivo y lo introducen en la pecera del barco para llevarlo nuevamente a la tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Cuando sucede esto aquí, es que en esa misma pecera, algunos vieron algo, que aunque seguían usando una pecera, todavía sucede, Guillermo, que el pescado no estaba siendo fresco, porque después que los pescaban, algunos se morían, otros se quedaban ahí, digamos, tiesos ahí dentro de esa pecera que ellos crearon. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Que cuando están introduciendo en ese momento y ven que la pecera no está funcionando, sucede que algunos tienen la idea de que ponerle lo que es un tiburón blanco. Cuando ellos ponen un tiburón blanco acá, sucede que el tiburón blanco hace que los peces, en vez de estar estáticos, se estén moviendo por todo el estanque. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que la crisis que tú estás pasando puede ser el mejor catalizador, porque así como ese tiburón blanco hace que ellos se muevan, y estaban ellos tranquilos, estaban ellos en un momento determinado que no les importaba nada, estaban descuidados ya como peces, que ya me pescaron, ya estoy aquí, pero que ese tiburón blanco hacía que ellos siguieran en movimiento, que no se detuvieran, que no se estancaran. Entonces el tiburón blanco hizo que ellos, aún en su crisis, y sacaran lo mejor de ellos y llegaran frescos a tierra firme. El tiburón blanco, yo no sé cuál tiburón está detrás de ti, yo no sé qué es lo que te está persiguiendo, no sé qué es lo que te está pasando, pero esa crisis que tú tal vez en un momento maldices, es el ejemplo catalizador potencial para explotar lo que Dios ha puesto en ti. Esa crisis es el mejor lugar, es el mejor momento, es el proyecto que Dios quiere desatar en tu vida. No sé lo que está pasando, no sé lo que te está sucediendo, pero esa crisis Dios te va a levantar ahí, Dios te va a sacar de ahí, Dios te va a dar respuesta en medio de esa incertidumbre. Dale un aplauso fuerte en esta hora. Dáselo con vida, aleluya. Si el tiburón no los persigue, el pescado no se va a mantener fresco, porque se mantiene oxigenado, está moviendo las briancas, las aletas, la sangre está fluyendo por el cuerpo, está vivo. Y como está vivo y lo están persiguiendo, llega a tierra firme fresco. Eso es lo que pasa con el Ikehime. Entonces, cuando tú ves esto, si esa situación que viviste no te hubiera pasado, ¿estarías tú aquí hoy? Por eso que las crisis son oportunidades para expandirnos. ¿Estarías tú aquí hoy? ¿Estarías aquí hoy si esa situación que te pasó en algún momento de tu vida no sucediera? Repita conmigo, las crisis son oportunidades
para expandirnos. Yo sé que alguien Dios le está hablando esta mañana, pero permítanme seguir. ¿Puedo seguir? Amén. Vamos al texto que leímos ahorita, Javi. El texto habla de que Israel se encuentra en su transición a la tierra prometida. Muchos de ustedes saben la historia, duran 40 años cuando salen de Egipto. Y aproximadamente ese periodo de tiempo les tomó a ellos, un viaje que se hacía en 4 semanas, les tomó 40 años. Muchos murieron en esa transición, en el desierto, hasta llegar hasta la tierra prometida. Algunos creyeron en la promesa, murieron, mas no vieron cumplirse la promesa. Ya cuando estoy leyendo aquí en Números 21, algunos estudiosos dicen, Guillermo, que tenían ya 38 años andando aquí en el desierto. Vieron varias generaciones nacer y crecer en el desierto. Llega un momento determinado que ellos quieren cruzar un paso nuevo para ir a la tierra prometida y tuvieron conflictos con Edom. Edom era hijo de Esaú, el hermano de Jacob, el hermano mayor, descendientes de Esaú. Y dice, Israel, tú por aquí no vas a pasar. Ustedes tienen una fama que donde quiera que ustedes lleguen hay un Dios raro que los respalda a ustedes. No lo quiero por aquí. Entonces Israel, en vez de seguir el camino por Edom, tiene que rodear a Edom y tomar una ruta alternativa. Y en esa ruta alternativa hay un rey llamado Arat, que significa asno salvaje. Y Arat dice, pero déjame aprovecharme de esta gente que están caminando por aquí ahora. Déjame yo apresar a algunos, como dice la Biblia aquí que los apresó. Y déjame yo poder entonces aprovecharme de esta gente que está en el desierto pasando calor, lucha. Y cuando estén débiles los puedo atacar. Arat hace su primer ataque. Secuestra a algunos, los aprisiona, se los lleva y los maltrata. Cuando Israel ve este abuso, dice, Señor, hacemos voto contigo, entréganos a este hombre a su ciudad. Y Arat representa el estado humano de baja conciencia cuando es un asno salvaje y no puede ver las obras que Dios está haciendo en el ahora. Y en ese momento de Arat, que ellos ven esto, ellos dijeron, Señor, hacemos voto contigo. Danos la victoria ante este rey perverso. Ellos se humillan ante Dios, oran ante Dios y Dios les concede la victoria sobre Arat. Liberan a los presos, se movilizan. Y el libro de Números 21 empieza con esta victoria tremenda que Dios le da a ellos sobre el rey Arat. Pero sucede que pasa el tiempo, siguen caminando en el desierto hacia la ruta que van a llegar a la tierra prometida. Y ven a Dios haciendo milagros, dándole maná, cubriéndolos del frío. Ven a Dios dándole y aportándole cosas para vestimentas, supliéndole cosas, necesidades en el desierto. Y victorias como estas recientes, que Dios pone en sus manos con Arat, pasa el tiempo y ellos entonces se desanimaron. Léalo ahí, está en el texto. Estoy ahí todavía en el capítulo 21. Se desaniman y dejan de creer en el proyecto que estaba ya cerquita de ellos, que era conquistar que la tierra. Perfecto. Entonces, cuando están viendo eso ahí, empiezan a murmurar. ¿Para qué tú nos trajiste para acá, Moisés? ¿Para qué tú y Dios nos trajeron para acá? Ustedes están locos, nos estamos muriendo. Dicen ellos, nos está faltando pan, Gabriel, y agua. ¿Le faltó pan y agua a ellos en algún momento? ¿Le faltó sustento a ellos en algún momento? ¿Por qué están diciendo entonces que le faltó, que no había pan y agua? ¿Por qué están diciendo que el Dios que le daba el maná todos los días, ahora de que están hartos de eso y de que lo sacaron al desierto a coger lucha? Porque estaban manifestando niveles de ingratitud, niveles de deshonra, estaban murmurando el proyecto que Dios estaba ejecutando con ellos para conectarlos con la tierra prometida. Esa murmuración que explica acá tiene que ver con esa rebelión silente. Hay gente que para ser rebelde no tienen que hablarte duro, hablarte mal. Hay gente que como la serpiente, como la que aparecieron aquí, susurrando, son rebeldes también. Critican personas, dañan moral de gente, exponen a otros porque ven que esa persona es una amenaza para ellos. Y eso es una rebelión contra ti. Aquí lo que Dios hace que esa serpiente aparezcan no es simplemente ponerlos a ellos ahí a sufrir.
es que estaban pecando porque estaban denigrando y dudando del proyecto de Dios con ellos en ese momento. Y que estaban criticando a la labor que estaba haciendo Moisés duramente, una ardua labor de guiarlos a ellos hacia la tierra prometida. Y no fue contra Moisés, ellos murmuran contra Dios porque estaban atacando el proyecto que Dios tenía con ellos. Ignorar lo que Dios hizo. Fueron gente mal agradecida en medio del desierto después que tuvieron hasta una victoria como la sobre el rey Arat. Y dijeron, wow, ¿para qué nos traíste Dios acá al desierto? ¿A morirnos? Entonces, eso es lo que pasa cuando llegan momentos en tu vida y la mía, y las crisis son escenarios perfectos para que esos momentos lleguen, que nos van a hacer dudar del proyecto de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En esas crisis que tú y yo experimentamos, ahí es donde se va a forjar el carácter tuyo y el mío. Ahí es que se va a saber la firmeza tuya y la mía. Aquí el castigo fue por murmurar ese proyecto que Dios tenía con ellos. El castigo que vino, con lo que vamos a verlo ahora. Entonces, esas crisis en las cuales ellos estaban, no la identificaron como una oportunidad para expandirse, sino que aprovecharon el momento para dudar y murmurar de lo que Dios estaba haciendo. Son gente que en ese momento estaban extrañando cosas del pasado y estaban ignorando lo que Dios estaba haciendo hoy con ellos. Eso nos pasa a nosotros también a veces. Decimos que Dios, tú no has hecho nada conmigo, tú no tienes nada para mí, pero Dios siempre te ha dado, te ha levantado, te ha fortalecido. ¿Y por qué un día entonces queremos decirle que Él no ha hecho nada o que no es suficiente, cuando Él tiene toda la vida levantando tu vida y la mía? Eso refleja o es alguien, una característica de alguien que manifiesta ingratitud. Ingratitud, deshonra y terquedad sobre todo. Viendo a Dios obrar, viendo a Dios manifestarse poderosamente, aún así dudaron del proyecto. Judas tenía al tipo más ungido de la tierra completa al lado de él, Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, y aún así lo negó, aún así lo criticó y aún así lo entregó. Entonces es un tema de que la gente entienda que hay que salir de Arad, de conciencia baja, del estado de asno salvaje y terco, a un estado de gratitud y entendimiento en Dios. Yo sé que le estoy hablando a gente que se permanecen firmes en medio de las crisis. Yo sé que hay personas que en medio de su crisis no van a negar a su Dios por encima de cualquier oferta. Estoy hablando a gente que aún en medio de la crisis prefieren decir: Jehová es mi redentor. Y aunque yo esté viendo situaciones difíciles, aunque esté viendo situaciones complicadas, Él me va a levantar de acá. Él va a abrir camino a mi favor. Él va a abrir la puerta correcta a mi favor. Yo no sé si alguien cree esto conmigo hoy. Él va a abrir sustento a mi vida. Entonces es firmeza en medio de esa crisis, porque Dios ha forjado eso en ti con lo que ya hoy eres. Y ven la crisis de ese tipo de gente como oportunidades para expandirse. Aquí se representa la rebelión, el pecado, la muerte espiritual, cuando alguien, aún Dios haciendo cosas a favor de ellos, dudan del proyecto. Dudan del proyecto. Y ese juicio divino, cuando Dios envía entonces a esta rebelión, envía lo que es ese juicio con las serpientes, pasa lo siguiente, diga conmigo, pasa lo siguiente. Y es que esa serpiente que estaba apareciendo en el desierto, cuando estuve haciendo esa investigación pude ver algo interesante. Y es que la especie que por lo general se mueve en ese tipo de zonas en las cuales ellos estaban, es conocida como la mamba africana. Yo creo que Jenny me la ponga ahí, por favor. Mamba africana, así mismo, búsquela así mismo, mamba africana. Mírenla aquí. Se ven doradas, se ven como ardientes porque el sol las ilumina, ¿verdad? Y cuando las ilumina, el texto dice que se ven como serpientes ardientes acá. Y por eso que usted la ve así, que el texto le resalta eso y le dice serpientes ardientes. Y Él la envió cuando ellos dicen: ¿a qué nos trajiste al desierto? Entonces, ¿qué pasa con esto acá? Esa mamba africana, cuando muerde a una persona, Luigi, escucha esto, le genera hormigueo, empieza con hormigueo, le da convulsiones. Esa serpiente, cuando muerde a alguien, afecta el sistema nervioso de manera sofocante. Se te va yendo la respiración. La sangre probablemente se coagule también, porque la sangre transporta el oxígeno. Entonces, cuando esa serpiente muerde a una persona, le genera esa sofocación y va lentamente muriendo. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay algo súper interesante. Y es que cuando
andamos con este tipo de gente en el desierto, cuando vemos este elemento que le apareció a Israel en el desierto, Elías, aquí hay algo muy importante que quiero ver con ustedes. Es que esa serpiente que les aparece a ellos tenían experiencia. Estoy hablando que tenían ya casi 38 años en el desierto. Ellos habían visto estos animales antes ya. Ellos conocían cómo ellos cazaban, cómo operaban. Israel ya conocía cómo esa especie que está acá se movía en el desierto. Y cuando ellos son atacados por esta especie, dice que algunos mueren. El texto dice que algunos murieron, fueron mordidos y estaban muriendo algunos gente del pueblo. Él no cuenta cuántos murieron, pero murieron unos cuantos. Cuando veo esto, analizo, la serpiente aparece como juicio de personas que estaban criticando el proyecto de Dios hacia la tierra prometida. No estoy hablando con gente que nunca han visto a Dios obrar en su vida. Estoy hablando de gente que habían visto a Dios hacer milagros poderosos alrededor de ellos. Y aún así lo criticaron y dudaron del proyecto. Estoy hablando de gente que Dios lo defendió una vez tras otra y aún así manifestaron incredulidad con lo que Dios quería hacer. Entonces, a esa murmuración, el juicio que les vino fue esta estampida de serpientes para ellos. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día cuando las personas están murmurando al otro, criticando al otro, no es una serpiente que te va a atacar físicamente. Eso va generando insensibilidad en tu alma. Eso va generando ya que a ti no te importa lo que sea y tú vas a hablar por encima de lo que sea, de quien sea. Y cuando hablas de una gente sin piedad, sin misericordia, cuando hablas de una persona sin ningún tipo de límite, ya tú eres insensible por dentro. Y así actúa la serpiente. Entonces, cuando hay investigaciones que hoy en día arrojan que la serpiente que les apareció a ellos, esta mamba negra africana, dice que esa misma serpiente que también los mordió y que algunos murieron, hay investigaciones hoy, como empresas farmacéuticas en Francia, que arrojaron que lo que esa serpiente emite en su veneno también posee el antídoto dentro de ella. Lo que representó para ellos una crisis, también estaba siendo el elemento que Dios estaba usando para que ellos fueran sanados de ese mismo envenenamiento que estaban sufriendo. La sustancia que producen ellos se llama Manbalhin, la pueden buscar, Manbalhin. El Manbalhin es un polípedo. El polípedo es una estructura proteica que hace que ese veneno que entró en el sistema de ellos, ese veneno que ellos tuvieron contacto cuando los mordieron, esa estructura proteica desvanece el veneno y es un antianalgésico más fuerte que la morfina inclusive. La misma crisis que en ese momento los estaba matando fue la solución también a su propia situación en ese contexto. La misma crisis que tal vez hoy estás experimentando puede ser la salida, puede ser el elemento que Dios va a usar para que tú hagas un testimonio, para que levantes a otro, para que digas que Dios lo hizo contigo, también lo va a hacer con otro, para salir adelante, para crecer, para avanzar. La crisis es el elemento, es la oportunidad para tú y yo expandirnos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es la oportunidad para expandirnos. Aleluya. Entonces, ese analgésico que genera la misma serpiente que está acá, que también porta el veneno, pero también se saca de ese veneno la cura para eso mismo, para que se sane el que es mordido por ella. Se llama polípedo, lo puedo buscar. O polipéptico, mejor dicho. Cuando ves esto y lo analizas, ese elemento de crisis que está acá, Dios lo está usando para que también tú y yo nos aporte nuestro favor, para que el carácter nuestro se forme, para que maduremos, para que avancemos. Y cuando tú analizas esto, que podemos decir lo siguiente: número uno, las crisis son la mejor oportunidad para tú y yo levantarnos y afirmar la identidad en Dios, afirmar quiénes somos en Dios. Número dos, toda trama en tu contra trae consigo una victoria detrás. Te regalo el Salmo 25:3. El Salmo 25:3 es muy interesante porque el Salmo dice: ninguno de los que en ti confían serán avergonzados, sino que los que operan en deshonra recibirán castigo. Oye, no es posible o no es verdad que nadie que confíe puramente en Dios, Dios lo va a dejar defraudado y lo va a dejar náufrago y lo va a dejar solo en la vida, en este caminar, en este mundo.
Óyeme, toda trama en tu contra esconde detrás una victoria. Así como esta crisis tenía el elemento de envenenamiento, también tenía el elemento de sanidad para ellos. Entonces dice eso, muchos, lo que hoy muchos pensaron que iba a ser tu ruina, lo que tal vez muchos pensaron que ya tú no te ibas a levantar más de eso, que ya tú no ibas a crecer, que ya no ibas a salir de ahí, que eso era tu destrucción final. Ese elemento es el mismo espacio que Dios va a usar para que tú te levantes, para que resurjas, para que crezcas, para que digas a otros que en esa crisis Dios no te dejó, Dios no te abandonó, Dios no te dejó solo ni sola, sino que levantó tu mano, fortaleció tu vida y te dijo, estoy aquí contigo. Dile, estoy aquí contigo. Y Él nunca te dejó. Entonces estoy hablando con gente acá que van a manifestar esto. Tus crisis son oportunidades. Tus crisis son entornos de oportunidad para tú y yo levantarnos, para crecer, para avanzar, para decir, Señor, amén, aquí estoy. Esta crisis no me define. Esta crisis no me limita. Tú me vas a levantar de este lugar. Aleluya. Entonces esto es lo que pasa acá. Otro aspecto importante. Y es que como tú analizas lo que significa la palabra, ¿verdad? Serpiente. Y tú la chequeas. Y tú la activas y la puedes investigar. Esa serpiente nos dice que cada manifestación de maldad lleva oculto un potencial para el bien. La palabra serpiente en hebreo viene del hebreo Nahash, que también es de la misma raíz del hebreo de Mesías o Mashiach. Cuando tú comparas esto y tú dices, esas dos palabras en hebreo tienen la misma numeración, porque las letras en hebreo son números. Entonces, ¿qué pasa? Que de donde mismo sale una serpiente, a su raíz de su idioma hebreo, también de esa misma raíz en hebreo sale la palabra Mashiach. Entonces, tengo dos palabras. Tengo Nahash, que significa serpiente, y tengo Mashiach acá también. Entonces, cuando tengo esto aquí, estoy diciendo algo. Y es que esa misma realidad de una serpiente, esa misma realidad de Nahash, que es lo que significa eso en hebreo, tengo también aquí la palabra Mashiach. Así como la serpiente lleva veneno y puede ser mortífera, también así mismo el Hijo de Dios fue levantado para que sea la cura para el pecado de los seres humanos. Así como la serpiente mata a su presa, le introduce este veneno para que sea destruido por dentro, Jesús es la cura, es el antídoto para la enfermedad humana que es el pecado, para la enfermedad humana que es la depresión, para la enfermedad humana que es la disolución humana, la insatisfacción, la indiferencia, la tristeza, la falta de paz. Jesús es la cura. Jesús es la cura. Él es la cura. Y como Él es la cura, Él te va a levantar en ese lugar. Él te va a hacer lo que dijo que hará contigo. Él te va a restaurar. Él te va a prosperar. Él va a hacer que tú alcances el nivel, el potencial, el acceso que tienes para manifestar en este mundo. Dale un aplauso fuerte en esta hora. Él es la cura. Él es la cura. De donde mismo sale esta palabra Nahash, de ahí mismo sale Mesías, Mashiach. Y significa que así como hay elementos en la relación que dañan a otros seres vivos, Dios o Jesús más bien en este contexto va a dar fin al pecado de la humanidad. Va a juzgar a las naciones y va a establecer su orden en el mundo y toda la creación completa. Entonces, este es el momento tan importante acá para llegar. Que cuando eso que creemos que llega a nuestras vidas, eso que creemos que nos va a matar por completo, tiene dentro de ese paquete un potencial para hacer bien. Si esa crisis no te hubiera llegado, tal vez no hubiéramos madurado a ser quienes somos hoy. Esa experiencia complicada por la que pasaste o experimentaste no hubiese llegado, es muy probable que hoy no tuvieras la madurez que tú tienes hoy. Ya ves la vida diferente, ya piensas diferente. A algunos les gusta, ¿verdad?, chocarse con la pared, pero hay otros que aprendieron del proceso y la crisis los catapultó a un nivel mayor. Aprendieron de las circunstancias que vivieron. Los que pasaron en sus vidas los formó. Los que pasaron en su caminar de vida hasta hoy los fue constituyendo como los seres humanos que hoy son. Y esas experiencias tengo para decirte hoy que son parte de tu propósito en esta tierra. Esas experiencias que has vivido hasta hoy son parte del propósito que tú viniste a manifestar en este mundo. Entonces, eso que viene sobre nuestras vidas es un elemento que Dios utiliza para que tú y yo ascendamos. En un momento hay que bajar,
Pero hay un momento en el cual tú vas a ascender y vas a hacer lo que Dios te dijo que tú vas a hacer en este mundo. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, tenemos que comprender algo interesante. Diga conmigo, interesante. Y es que aunque en Éxodo 20 Dios le está diciendo a ellos, mira, no me hagan imágenes. Cuando Moisés levanta la estatua de bronce, ¿verdad? Ellos conocían, ¿verdad?, cómo se movían estos animales en el desierto, pero no era para que adoraran la estatua de bronce de la serpiente. Era que la fijaran como un elemento de que Dios los sacó de esa crisis y se enfocaran en eso y recordaran. Israel, recuerda de dónde te saqué, recuerda lo que viviste, recuerda lo que experimentaste, porque cuando yo te levanto esto como símbolo, estoy diciendo, no es que me adore la serpiente de bronce que Moisés hizo, es que tú sepas que en el hebreo se dice mirar, tiene que ver mirar con nabat, crea con razonamiento, crea con conciencia, observa con detenimiento, que eso que viviste ya no está, porque ahora Dios es tu norte, ahora Dios es tu enfoque. Ahora Él es quien te sacó de esa crisis y es que dice, levanta tu mirada, levántate de donde tú estás, porque el largo camino te resta. Levántate, si una vez viviste en el down completamente, hoy Dios te dice que te voy a sacar de ese down, porque hay cosas que tú vas a manifestar en tu familia, en tu casa, en tus negocios, en tus proyectos, en todo lo que viniste a hacer en este mundo. Entonces aquí Dios levanta este elemento como símbolo para entender que lo que estaba sanando al pueblo en ese momento no era la serpiente de bronce, era el elemento de recordar con fe y obediencia que cuando miraban la serpiente, cuando se enfocaban en esa serpiente que estaba levantando a Moisés en el desierto, dice, Dios me sacó y hizo que el veneno no me matara. Dios me sanó y el veneno que una vez me mordieron como serpiente, hoy en día ese veneno no me hizo nada ni me afectó, sino que una vez fuiste mordido, una vez fuiste experimentando un veneno, pero ya hoy en día eso que viviste no te mató, te hizo más fuerte, te capacitó, te entrenó, te formó en ti un carácter, formó en ti cualidades, formó en ti atributos nuevos que están manifestando hoy. Y gracias a esa crisis, bendita sea la crisis, que hoy formaron lo que tú y yo somos, que hoy nos levantaron por completo y que hoy nos hacen ver a Dios y a creerle como nunca antes en nuestras vidas. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Dáselo. Aleluya. Dile a que está a tu lado, tú portas el antídoto. Tú portas el antídoto. Y ese antídoto es lo que portas dentro de ti. El potencial que Dios ha puesto en tu vida. Ese antídoto es tener a Jesús en tu corazón y manifestarlo en cualquier esfera de esta sociedad que tú te muevas y yo me mueva. Dile, tú tienes el antídoto. Dice lo que tú tienes el antídoto. El antídoto es Jesús, que es la respuesta para el veneno que está dañando al mundo completo. El veneno que está corrompiendo las sociedades del mundo. El pecado, la perversión. Y está dañando completamente cosas que están destruyendo al ser humano. Y aún el mismo ser humano no se da cuenta. Enemigos silentes que entran de manera silenciosa a la vida de la gente y lo van destruyendo por dentro. Personas que viven en ciclos de insatisfacción, de infelicidad, de tristeza completa. Y esas cosas están drenando, impidiendo que cumplas tu propósito. Alianzas que te drenan completamente, que van succionando de ti tu energía, tu pasión por hacer las cosas, vínculos que hemos hecho en algún momento determinado, de gente que tú le explicas un proyecto y en vez de impulsarte, lo que hacen es retraerte para que tú no avances. Por eso es que tenemos que decir en esta mañana que eres el antídoto. Y Él te quiere usar a ti como antídoto para llevar esa cura donde quiera que tú y yo nos movamos en esta tierra. Dile, tú portas el antídoto en esta mañana. Tú portas el antídoto, iglesia. Tú portas el antídoto, aleluya. Entonces quiero cerrar con esto, básicamente, requisitos para la expansión. Decimos que la crisis son oportunidades para expandirnos. Y quiero que veamos esto, acá. Número uno, requisitos para expandirnos. Número 1 dice, agradece y disfruta de la comida que estás recibiendo hoy. Cuando hablo comida me estoy refiriendo a las experiencias, a las cosas que estás viviendo. Esa comida que estás recibiendo, no la maldigas ni maldigas la fuente que te da de comer, como hizo Israel en ese momento. Cuando estás maldiciendo la fuente de provisión, eso está bloqueando bendiciones a la vida de la gente.
¿Por qué te vives quejando? ¿Por qué vives criticando al otro? ¿Por qué vives diciendo que eso no va a pasar? Eso está bloqueando bendiciones. Y a veces oran y oran y oran y no ven nada. Porque tienen bendiciones bloqueadas y no van a manifestar nada. Porque no agradecen nada ni a nadie. Entonces, la falta de gratitud hace que no recibamos los nutrientes correctos en nuestra vida para manifestar lo que Dios dijo que tú ibas a manifestar. Eso te bloquea, eso te limita, eso te pone como una persona que no va a haber progreso en su avanzar de vida. Porque ser ingrato hace que tú no reconozcas la fuente que te ha bendecido en algún momento. Yo sé que Dios ha usado muchas formas para bendecirle a cada uno de los que estamos aquí hoy. Y es momento de a veces reconocer eso y decir, gracias Señor, y bendigo esta vida y te doy gracias a Dios por fulano, por fulana. Eso no quita tiempo. Entonces, número 1 es el agradecimiento, el nutriente que recibes, lo que llega a tu vida y a la mía también. Número 2, haz un inventario de las cosas que Dios te ha dicho. Siéntate, escríbelas. ¿Qué Dios ha dicho que va a hacer con tu familia, con tu negocio? ¿Qué Dios ha dicho que va a hacer con tu entorno, con tu casa, con tu vida? Y es el momento de hacer espacio. O cuando digo hacer espacio, es importante que entendamos lo siguiente. Entonces vamos a verlo así de esta manera. Wilmy se va a casar, la hija de Fela. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero regalarle a Wilmy lo que es un juego de comedor completo. Y se lo quiero entregar. Toma, Wilmy, esto es tuyo, manita. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegamos a la casa de Wilmy y medimos y vemos, el espacio de la casa de Wilmy no tiene completamente acceso para yo meter el comedor. Pero ¿qué es lo que sucede? Y yo estoy buscando la forma, doblo el comedor cada mes, le busco la vuelta, le busco la manera, pero no entra el bendito comedor a la casa de Wilmy. Entonces, quiero entregarle yo el comedor a Wilmy. ¿Sí o no? Quiero bendecir a Wilmy. Quiero que Wilmy tenga un buen equipo en su casa. Pero ¿qué pasa? Que Wilmy no tiene la capacidad de recibir lo que le estoy dando. Porque no creó espacio. No hay espacio suficiente. Entonces, ¿te quiere Dios bendecir? ¿Te quiere Dios prosperar? ¿Sí o no? ¿Te quiere Dios sanar? ¿Te quiere Dios hacer cosas grandes contigo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo crear ese espacio en mi alma para recibir como vacía lo que Dios me quiere entregar. Si no hago el espacio, si no saco lo malo, si no quito lo que me daña, lo que me envenena, para crear espacio y que Dios meta lo nuevo, no veré bendición, no veré bendición. Dile que está a tu lado, crea espacio. Dile, crea espacio. Rompe estructuras, rompe proyectos, rompe hábitos, rompe lineamientos que impiden que la bendición de Dios se manifieste en tu vida. Dale un aplauso con vida. Dáselo con gozo. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Dile, haz espacio. Dile, haz espacio. Abre tus manos. Levanta tus brazos. Haz espacio. Ya lo que Dios dijo para ti, ya en el cielo se dijo sí y amén.